Prepárate para un viaje al 1066. La conquista normanda, caída brutal o nuevo amanecer. Descubre la verdad detrás de la batalla de Hastings y el destino de Inglaterra. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina la Inglaterra del año 1066. Un mosaico de reinos y señoríos, gobernados por reyes sajones, con sus costumbres, sus leyes y sus conflictos internos. Tú ves a un rey sajón, quizá Eduardo el Confesor, rodeado de consejeros, discutiendo asuntos de estado en una gran sala de madera oscura, iluminada solo por el fuego de la chimenea. El aire está denso, cargado de secretos y ambiciones. El futuro de Inglaterra pende de un hilo, incierto y amenazante. Piensa en las aldeas dispersas, en los campos cultivados con esfuerzo, en los campesinos que trabajan la tierra con herramientas rudimentarias. Sus vidas, sencillas pero duras, giraban en torno a la agricultura y a la dependencia de la tierra. Eran tiempos de fe profunda, donde la Iglesia ejercía una gran influencia, marcando el ritmo de la vida cotidiana y moldeando las creencias de la población. Pero esa aparente calma escondía una inestabilidad latente. Los conflictos entre los diferentes reinos sajones eran frecuentes, las disputas por el poder y la sucesión al trono eran constantes. La amenaza de invasiones externas se cernía siempre sobre el horizonte, un peligro constante que ponía en jaque la frágil paz de la Inglaterra sajona. Un equilibrio precario que estaba a punto de romperse. Pero volvamos a Harold Godwinson. Tú lo ves ahí, un hombre poderoso, Earl de Wessex, el hombre más influyente de Inglaterra antes de la muerte de Eduardo el Confesor. Su ascenso no fue fácil. Proveniente de una familia poderosa, los Godwinson, tuvo que sortear intrigas palaciegas y rivalidades para llegar a la cima. Su ambición era clara, el trono inglés. Y tras la muerte del rey Eduardo, Harold se coronó, un acto que desató una tormenta perfecta. Pero su reinado estaba lejos de ser seguro. Guillermo, duque de Normandía, reclamaba el trono, asegurando que Eduardo le había prometido la sucesión. También se enfrentaba a Harald Hardrada, rey de Noruega, un guerrero legendario que ansiaba conquistar Inglaterra. Estos dos poderosos enemigos, con sus ambiciones y ejércitos, se cernían sobre Harold, amenazando su recién adquirido poder. La personalidad de Harold era crucial en este momento. Era un líder militar capaz, astuto y valiente, pero también se le describe como un hombre orgulloso y quizá demasiado confiado. Su ambición por mantener el trono y la necesidad de defender su reino lo llevaron a tomar decisiones cruciales, algunas acertadas, otras que acabarían siendo fatales. ¿Sería suficiente su habilidad para detener a sus poderosos enemigos? Pero mientras Harold se consolidaba en Inglaterra, al otro lado del canal, un hombre tramaba su propia ascensión al trono, Guillermo, duque de Normandía. Tú conoces su historia, ¿verdad? Un bastardo, hijo ilegítimo de Roberto I, que logró consolidar su poderío en un ducado turbulento y rico. Su origen, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en un motor, la necesidad de demostrar su valía, de reclamar un lugar entre los grandes de Europa. Normandía, bajo su férreo gobierno, se transformó en una potencia. Su ejército, una fuerza formidable compuesta por guerreros normandos, bretones y mercenarios, estaba entrenado para la guerra y ansioso por la conquista. Guillermo no solo era un gran estratega militar, sino también un hábil administrador que fortaleció su economía y consolidó su poder a través de alianzas políticas estratégicas. Todo estaba calculado, todo apuntaba a Inglaterra. Sus planes eran audaces y ambiciosos. Guillermo se consideraba el legítimo heredero del trono inglés, basándose en una supuesta promesa hecha por Eduardo el Confesor. Esa promesa, real o inventada, le daba el pretexto perfecto para una invasión. Pero no se trataba solo de una ambición personal, Guillermo veía en Inglaterra una oportunidad para expandir su poderío, para añadir una joya a su corona ducal. La conquista no era solo una posibilidad,
sino un objetivo inevitable. Pero ¿quién tenía realmente derecho al trono después de Eduardo el Confesor? Ahí está el quid de la cuestión. Eduardo, sin herederos directos, había prometido el trono a Guillermo, pero Harold Godwinson, un poderoso noble inglés, también tenía una pretensión. Basada en una supuesta promesa verbal del mismo Eduardo en su lecho de muerte. Una promesa que, claro, Guillermo negaba rotundamente. Y no solo ellos dos. También entraba en juego el rey Harald Hardrada de Noruega, quien, apoyándose en antiguas promesas de lealtad y lazos familiares, reclamaba el trono inglés para sí. 3 pretendientes, 3 historias, 3 ejércitos. Una tormenta perfecta a punto de desatarse sobre Inglaterra. Las reclamaciones eran complejas, entrelazadas por alianzas rotas, promesas incumplidas y la ambición desmedida de poderosos nobles. Cada uno tenía un argumento, cada uno contaba con apoyos y enemigos. La cuestión era, ¿quién tenía el ejército más fuerte y la estrategia más inteligente para imponer su voluntad? La respuesta, como ya sabes, cambiaría el curso de la historia inglesa para siempre. La muerte de Eduardo el Confesor en enero de 1066 dejó un vacío de poder enorme. Tú, como espectador, te imaginas el revuelo en la corte inglesa. Sin un heredero claro, la corona se convirtió en un objeto de deseo para varios nobles ambiciosos. La promesa de Eduardo a Guillermo, el duque de Normandía, se enfrentaba a la ambición de Harold Godwinson, un poderoso conde inglés. Harold, apoyado por algunos nobles ingleses, aprovechó la oportunidad y se coronó rey rápidamente. Imagina la rapidez con la que se sucedieron los acontecimientos, el funeral, la consagración, la aclamación, todo en un corto periodo de tiempo, con una corte dividida y ansiosa por asegurar su futuro. Esa prisa, esa falta de legitimidad a los ojos de algunos, sería crucial más adelante. La sucesión apresurada de Harold generó una situación de inestabilidad política. Guillermo, al enterarse de la coronación de Harold, vio violada la promesa del rey Eduardo y consideró la usurpación del trono como una afrenta personal y una injusticia. Este acto desencadenaría una serie de eventos que culminarían en una de las batallas más importantes de la historia inglesa, la batalla de Hastings. La muerte de Eduardo te dejó con la incertidumbre de quién se alzaría con la corona. Pero la calma duró poco. Harald Hardrada, rey de Noruega, con ansias de reclamar el trono inglés, desembarcó en Yorkshire. Imagínate, barcos vikingos surcando el mar, guerreros con sus hachas y escudos, dispuestos a conquistar Inglaterra. Harold Godwinson, recién coronado rey, tuvo que abandonar sus planes de consolidar su poder y marchar al norte para enfrentarse a esta amenaza. La batalla de Stamford Bridge fue una lucha titánica. Piensa en miles de guerreros chocando en un campo de batalla, el sonido ensordecedor de las espadas, los gritos de guerra, la lluvia de flechas. Harald Hardrada, con su ejército de vikingos experimentados, se enfrentó a las tropas inglesas de Harold Godwinson en una lucha por la supervivencia del reino. La estrategia de Harold fue clave, te sorprenderá cómo supo aprovechar el terreno. La victoria inglesa, aunque costosa, fue decisiva. Harold Godwinson demostró su valía militar, pero el triunfo tuvo un precio, sus ejércitos estaban agotados, sus recursos mermados. La victoria en Stamford Bridge fue agridulce. La defensa contra Hardrada había sido un éxito rotundo, pero la victoria había dejado a Inglaterra vulnerable, agotada y con un nuevo enemigo a la puerta. Guillermo el Conquistador. Tras la brutal batalla de Stamford Bridge, tu victoria se tiñó de sangre y agotamiento. Pero la amenaza no había terminado. Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, ya estaba cruzando el canal con una flota formidable. Te enfrentabas a una carrera contrarreloj, reunir a tu ejército, disperso y diezmado, y marchar hacia el sur para enfrentarte a una nueva y poderosa invasión. El tiempo se agotaba, cada hora era crucial. La logística era una pesadilla. Tu ejército,
agotado por la reciente batalla, necesitaba descanso y suministros. Reunir provisiones, organizar el transporte y mantener la moral de tus hombres era una tarea hercúlea. Debías equilibrar la velocidad de la marcha con la necesidad de mantener a tu ejército en condiciones de combatir. Una decisión errónea podría ser fatal. La estrategia era igual de compleja. Debías decidir el mejor camino hacia el sur, considerando la velocidad, la seguridad y la disponibilidad de recursos. Guillermo podría desembarcar en cualquier punto de la costa, lo que significaba que debías estar preparado para enfrentarte a él en cualquier lugar. Cada decisión implicaba un riesgo calculado, una apuesta con el destino de Inglaterra en juego. Apenas te habías recuperado del esfuerzo en Stamford Bridge cuando divisaste las velas normandas en el horizonte. La flota de Guillermo, imponente y amenazante, surcaba el Canal de la Mancha. Era una fuerza descomunal, cientos de barcos cargados de guerreros experimentados, listos para invadir tu tierra. Observa cómo se acercaban, cómo el rugido del mar se mezclaba con el sonido de las gaviotas y el inquietante silencio previo a la tormenta. El desembarco se realizó en Pevensey, en la costa sur de Inglaterra. Guillermo escogió ese lugar estratégicamente, aprovechando una playa accesible y relativamente protegida. La organización era milimétrica, los barcos se aproximaban de forma coordinada, descargando rápidamente a los soldados y los caballos. Imagínate el caos organizado, la precisión de la logística militar normanda, contrastando con la confusión del ejército inglés. La estrategia de Guillermo era clara, una rápida toma de territorio para asegurar la cabeza de playa y evitar ser arrinconado. Sus arqueros, ubicados estratégicamente, protegían el desembarco mientras la infantería y la caballería formaban rápidamente una línea de defensa. La velocidad y la eficiencia eran cruciales. No había tiempo para errores. Cada movimiento estaba calculado, cada hombre tenía su papel en la maquinaria de guerra normanda. El campo de batalla de Hastings se extendía ante ti, una colina suavemente inclinada hacia el mar. Al pie, un terreno pantanoso dificultaba el avance, mientras que la cima ofrecía una posición ventajosa. Los normandos, con su poderosa caballería, buscaban un terreno firme para su carga, mientras que los sajones, con su infantería, confiaban en la defensa de sus posiciones en la colina. Tú observas desde un punto elevado cómo se despliegan los ejércitos, un mar de hombres armados preparado para el choque. La disposición de los ejércitos era crucial. Los sajones, con su sólida formación de escudos, ocupaban la cima de la colina, una muralla de hombres dispuestos a resistir. Su infantería, con sus hachas danesas y lanzas, formaba una línea impenetrable. Frente a ellos, la caballería normanda, imponente y brillante bajo el sol, se preparaba para el ataque. Guillermo había ordenado un despliegue en 3 líneas, una estrategia que reflejaba su ambición y su visión estratégica. Observas la tensión en el aire, palpable como la misma tierra bajo tus pies. El viento silba entre los escudos, llevando consigo el murmullo de oraciones y el tintineo de las armas. La batalla de Hastings está a punto de comenzar y el destino de Inglaterra pende de un hilo. Tú, eres testigo de la disposición final, del último instante de calma antes de la tormenta de acero y sangre que está a punto de desatarse. Desde tu posición, ves cómo los normandos, con sus pesados escudos y sus lanzas largas, avanzan en formación compacta. Sus guerreros, una mezcla de normandos, bretones y mercenarios, se mueven como una máquina de guerra implacable. Observa cómo sus arqueros, protegidos por los escudos de sus compañeros, lanzan una lluvia de flechas sobre las filas inglesas. Cada flecha es una amenaza mortal, buscando un hueco en las defensas saxonas. Los ingleses, por su parte, te muestran una táctica diferente. Su infantería, compuesta por campesinos y guerreros sajones, forma un muro de escudos y lanzas, intentando resistir la embestida normanda.
Sus hachas de batalla y sus espadas cortas son armas temibles en combate cuerpo a cuerpo, pero menos efectivas contra la lluvia de flechas y la carga de la caballería normanda. Observa la desesperada resistencia de los guerreros sajones, su fuerza y coraje frente a un enemigo superior en número y armamento. La batalla es un torbellino de acero y sangre. Caballeros normandos a caballo, con sus lanzas y sus espadas, se enfrentan a los guerreros sajones en combates brutales. La caballería normanda, con su superior movilidad y entrenamiento, busca flanquear las defensas inglesas, mientras que la infantería normanda presiona implacablemente. Observa la ferocidad de la lucha, la determinación de ambos bandos, la brutalidad de un choque de culturas y de armas. La derrota fue aplastante. Tú ves cómo el ejército sajón se desintegra, la línea de defensa se rompe como un cristal. Harold Godwinson, el rey caído, yace muerto en el campo de batalla, su cuerpo, una vez símbolo de poder, ahora yace frío y sin vida bajo el peso de la victoria normanda. Su muerte marca el fin de una era, el ocaso de la Inglaterra sajona. La familia Godwinson, antes poderosa y respetada, se encuentra ahora dispersa y en ruinas. Sus hermanos, sus hijos, sus aliados. Todos buscan refugio o se enfrentan a la brutal represalia de los conquistadores. La casa que una vez gobernó Inglaterra, ahora se encuentra a merced de Guillermo el Conquistador. Algunos, como el hermano de Harold, GYRTH, comparten el mismo destino fatal que su rey. Otros intentan resistir, organizando pequeños grupos de rebeldes que se enfrentan a la ocupación normanda con una ferocidad desesperada, pero sus esfuerzos son en vano. La resistencia sajona se extingue lentamente, sofocada por la superioridad militar y la implacable venganza de Guillermo. Su muerte, un punto negro en la historia, aún se debate. ¿Una flecha normanda que atravesó su ojo, como cuentan las crónicas? ¿O quizás una lluvia de golpes, una muerte anónima en la confusión del combate? Tú, testigo silencioso de esta tragedia, te preguntas cuál fue la verdad, la que se esconde tras las leyendas. Algunos dicen que fue un noble normando, enfurecido por la resistencia sajona, quien le asestó el golpe final. Otros hablan de una muerte más prosaica, perdida en la masacre, sin un rostro concreto al que atribuir la culpa. La leyenda crece con el tiempo, alimentándose de las dudas y las contradicciones. Independientemente de cómo haya sucedido, la muerte de Harold marcó el fin de una era. La caída de un rey, el final de una dinastía, el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Inglaterra. Tú comprendes ahora la importancia de este momento, el peso de una muerte que cambió el curso de la historia. Con Harold muerto, la resistencia inglesa se desmoronó. Guillermo, el bastardo, se convirtió en el nuevo rey de Inglaterra. Pero su victoria en Hastings no significó el fin de la guerra. ¿Te imaginas la escena? Un país devastado, señores locales resistiendo, y Guillermo, con su ejército normando, teniendo que someter cada rincón del reino. La consolidación del poder no sería un paseo por el campo. Guillermo implementó una estrategia implacable. Castillos, símbolo de su poder, comenzaron a levantarse por todo el país. Estos no eran solo fortalezas militares, sino también instrumentos de control y terror. Desde allí, controlaba el territorio y sometía a los rebeldes. Imagina la construcción de estas imponentes estructuras, piedra a piedra, un símbolo de la nueva realidad inglesa. La nobleza inglesa, muchos de sus líderes muertos en Hastings, vio sus tierras confiscadas y entregadas a los normandos leales a Guillermo. Este proceso, aunque brutal, fue crucial para asegurar el dominio normando. Piensa en los antiguos señores ingleses, despojados de todo, y en los nuevos normandos, imponiendo su autoridad y su cultura en la tierra conquistada. Un cambio radical en la sociedad inglesa. Pero la resistencia no desapareció por completo. Durante años, levantamientos y rebeliones esporádicas desafiaron el dominio normando.
Guillermo tuvo que enfrentarse a constantes conspiraciones y guerras civiles, demostrando una férrea determinación para mantener su trono. Fue una lucha constante por consolidar su poder, un proceso largo y sangriento que definió la historia de Inglaterra para siempre. Imagina la devastación. Guillermo no solo ganó una batalla, conquistó un país. Y la conquista, para los ingleses, significó el saqueo sistemático de sus tierras y posesiones. Castillos incendiados, aldeas arrasadas, cosechas destruidas. La opulencia de Inglaterra, antes de Hastings, se convirtió en cenizas bajo el implacable avance normando. Tú, como testigo silencioso de esta época, podrías ver cómo la riqueza acumulada durante generaciones se desvanecía en el humo de las llamas. El impacto económico fue catastrófico. El comercio se paralizó, la producción agrícola se derrumbó y la riqueza del reino se transfirió a manos normandas. Piensa en los artesanos, los comerciantes, los campesinos, todos sufrieron las consecuencias de la guerra. Sus vidas, ya precarias antes de la invasión, se vieron sumidas en una pobreza extrema. Las consecuencias se extenderían por generaciones, cambiando para siempre la estructura económica de Inglaterra. Pero el saqueo no fue solo económico. La conquista normanda trajo consigo un cambio social profundo. La nobleza inglesa fue desplazada, sus tierras confiscadas, sus títulos revocados. El poder se concentró en manos de los normandos, creando una sociedad jerárquica y profundamente desigual. Tú, observando desde la distancia, verías cómo la estructura social de Inglaterra se transformaba radicalmente, dejando a la mayoría de la población en una posición de inferioridad y vulnerabilidad. Pero la conquista no fue una simple ocupación. Tú mismo sabes que la resistencia sajona fue feroz. Desde los primeros días, pequeños grupos de guerreros, campesinos y nobles descontentos se negaron a aceptar el yugo normando. Emboscadas en bosques oscuros, asaltos nocturnos a aldeas, pequeños actos de rebeldía que, sumados, dibujaban un panorama de constante tensión. La paciencia de Guillermo, sin embargo, era tan legendaria como su ejército. Años después de Hastings, la chispa de la rebelión se encendió con mayor fuerza. El liderazgo sajón, aunque diezmado, no estaba completamente extinguido. Figuras como Ereguard el Desafío se convirtieron en símbolos de esperanza para muchos, liderando levantamientos en las ciénagas de los fens, donde la geografía ofrecía una ventaja estratégica ante los invasores. Las luchas eran encarnizadas, pero los normandos, con su superioridad militar, lograban aplastar cada brote con una brutalidad implacable. Pero la resistencia no se limitaba a grandes batallas. La oposición popular se manifestaba también en formas más sutiles, pero igual de importantes: el sabotaje, la desobediencia civil, la resistencia pasiva. El día a día de la ocupación estaba lleno de tensiones ocultas, donde la aparente sumisión podía esconder un profundo resentimiento. Cada acto de desafío, por pequeño que fuera, era un clavo en el ataúd de la dominación normanda. Un recordatorio constante de que la conquista no había roto completamente el espíritu del pueblo inglés. Pero la resistencia, aunque feroz, se fue apagando. Guillermo el Conquistador impuso un nuevo orden, un sistema político radicalmente diferente al sajón. Tuviste cómo los nobles sajones perdieron sus tierras, reemplazados por normandos leales a la corona. Castillos, imponentes fortalezas de piedra, se alzaron por toda Inglaterra, símbolos del nuevo poder y una clara advertencia a cualquier posible rebeldía. El latín, la lengua de la administración y la iglesia, se convirtió en la lengua dominante, desplazando paulatinamente al anglosajón. El sistema legal también sufrió una transformación profunda. El derecho normando, basado en la costumbre francesa, reemplazó al sistema sajón, creando un nuevo orden legal que favorecía al nuevo régimen. La Iglesia, fiel aliada de Guillermo, también experimentó cambios significativos.
Obispos y abades normandos ocuparon puestos clave, fortaleciendo el poder de la Iglesia en Inglaterra y consolidando el nuevo orden. La arquitectura cambió, con la construcción de majestuosas catedrales y abadías en estilo normando, reflejando la nueva influencia cultural y religiosa. Pero la conquista no solo trajo cambios políticos y religiosos. La sociedad inglesa se transformó profundamente. La introducción del feudalismo normando, con su sistema de vasallaje y tenencia de tierras, afectó a todos los niveles de la sociedad. Tú verás cómo la vida de un campesino sajón cambió radicalmente bajo el dominio normando. Pero la transformación de Inglaterra no se limitó a la política. La conquista normanda dejó una huella imborrable en la cultura inglesa, especialmente en su idioma. Imagina el choque, de repente, el latín y el normando francés, lenguas de la élite invasora, se impusieron sobre el anglosajón, el idioma del pueblo. Este proceso, lento pero inexorable, dio forma al inglés que hablamos hoy. Palabras como beef, pork y mutton, que usamos para la carne, son de origen normando, al igual que muchas palabras relacionadas con la administración, la justicia y la nobleza. Piensa en ello, tu idioma, la forma en que te comunicas, es un reflejo de esta profunda transformación cultural. El francés normando se infiltró en el anglosajón, creando una mezcla única que, con el tiempo, se convirtió en el inglés moderno. Pero la influencia normanda no se limitó al lenguaje. Las costumbres y las tradiciones inglesas también se vieron afectadas. La arquitectura, por ejemplo, cambió radicalmente, con la construcción de castillos imponentes y abadías majestuosas que reflejaban el estilo normando. Estos cambios, aunque a veces dolorosos, forjaron una nueva identidad inglesa, una mezcla fascinante de lo antiguo y lo nuevo. Pero el cambio más visible, el que realmente transformaba el paisaje inglés, era la construcción de castillos. Piensa en la imponente silueta de una fortaleza normanda, de piedra imponente, emergiendo de la campiña. No eran solo edificios, eran símbolos de poder, declaraciones de dominio que marcaban la tierra como propia. Su construcción requería una gran cantidad de recursos y mano de obra, movilizando a la población y alterando el curso de los ríos para su abastecimiento. La piedra, extraída de canteras locales, se convertía en imponentes muros, torres y almenas. El diseño, estratégico y eficiente, reflejaba el conocimiento militar normando. Observa cómo las fortificaciones se integraban con el terreno, aprovechando las elevaciones naturales para maximizar su defensa. Imagínate el impacto: bosques talados para obtener madera, ríos desviados para abastecer de agua, aldeas desplazadas para dar paso a estas imponentes estructuras. Y no solo castillos. Las iglesias normandas, con sus imponentes arcos de medio punto y sus gruesas paredes de piedra, también transformaron el paisaje religioso. Estas estructuras, más grandes y sólidas que las iglesias sajones preexistentes, se erigían como nuevos centros de poder espiritual y social. Representa el poder de la nueva iglesia, imponiendo su autoridad no solo a través de la fe, sino también a través de la arquitectura. Pero la conquista no se limitaba a la fuerza bruta. Guillermo el Conquistador necesitaba conocer su nuevo reino, cada parcela de tierra, cada propiedad, cada alma. Para eso, ordenó la creación del Domesday Book, un gigantesco catastro que registraba con precisión la riqueza de Inglaterra. Imagina, un inventario exhaustivo de todo, desde el número de casas y animales hasta el valor de las cosechas. Un trabajo monumental que tardó años en completarse. Este libro no era solo una lista. Era una herramienta de poder. Al registrar la propiedad de cada terrateniente, Guillermo podía controlar el flujo de impuestos, reclutar ejércitos y repartir tierras a sus leales. Si alguien cuestionaba su autoridad, el Domesday Book servía como prueba irrefutable. Era un mapa del poder, una declaración de dominio absoluto sobre Inglaterra. Para ti, este libro representa mucho más que un censo.
Piensa en la cantidad de información recopilada, la precisión del registro, el control absoluto que otorgaba a Guillermo. El Domesday Book es un testimonio del poder normando, una herramienta que les permitió consolidar su dominio sobre Inglaterra y sentar las bases para un nuevo orden político y social. Un legado que aún hoy puedes estudiar y comprender. El Domesday Book fue solo el comienzo. Tras la conquista, la influencia normanda se extendió por toda Inglaterra, transformando su paisaje social y político. Imagina el impacto: un nuevo idioma, el francés normando, se abrió paso en la corte y entre la nobleza, dejando su huella en nuestra lengua. La arquitectura cambió, con imponentes castillos de piedra que se erigían como símbolo del nuevo poder. El sistema feudal, importado de Normandía, se implantó con fuerza, creando una jerarquía social rígida. Tú, como campesino inglés, de repente te encontrabas sujeto a un señor feudal normando, obligado a pagar impuestos y servicios. El poder se concentraba en manos de la nueva élite, y la vida para los ingleses cambió drásticamente. Pero la conquista no fue solo imposición. A largo plazo, la mezcla de culturas dio lugar a una nueva identidad inglesa. La administración normanda, aunque dura, trajo consigo un sistema legal más organizado y unificación del reino. Piensa en la influencia duradera en tu propio país, la mezcla de culturas que persiste hasta hoy. La Iglesia también sufrió una profunda transformación. Guillermo nombró obispos y abades normandos, fortaleciendo el control del papado sobre la Iglesia inglesa. Esta influencia se extendió por todo el país, reformando la estructura eclesiástica y dejando una marca indeleble en la vida religiosa de Inglaterra. Las consecuencias de 1066 son algo que sigue con nosotros. Pero 1066 no fue solo un evento inglés. Piensa en el impacto a mayor escala. Guillermo el Conquistador, un duque normando, se convirtió en rey de Inglaterra. Esto unió a Inglaterra y Normandía, dos potencias importantes, bajo una sola corona. Imagina las consecuencias políticas y económicas de esta fusión, las nuevas rutas comerciales, el intercambio cultural, un cambio profundo en el mapa de poder europeo. La influencia normanda se extendió más allá de Inglaterra. Recuerda que Normandía era parte de Francia, y esta conquista tuvo repercusiones directas en la política francesa. Hablamos de guerras, alianzas, disputas territoriales, todo un entramado de relaciones de poder que cambiaron el curso de la historia europea durante siglos. Imagina la complejidad de las alianzas y rivalidades que surgieron tras 1066. Además, piensa en el idioma. El francés normando influyó profundamente en el inglés, que hoy en día aún conserva muchas palabras de origen francés, un legado directo de la conquista. ¿Te imaginas cómo sería el inglés sin esa influencia? Y eso es solo la punta del iceberg: el sistema legal, la arquitectura, la administración, todo se transformó. 1066 fue un punto de inflexión que definió el futuro de Inglaterra y, en gran medida, el de Europa. Espero que hayas disfrutado este viaje al pasado. La conquista normanda, ¿qué historia, eh? Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.